Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este mi segundo episodio. Sí, el segundo episodio de este podcast que lleva por nombre Nunca Digas Nunca Podcast. Gracias una vez más, así sean poquitos lo que en principio están reproduciendo esto, lo están viendo. Ojalá les sea de mucho provecho. Ojalá que esta información les sea útil a la hora de, no sé, estar en una reunión y sacar de la nada un tema absolutamente inservible, pero que de repente no los va a salvar de que dejen esos espacios vacíos, esos silencios incómodos. Es tema para, bueno, llevar a la mesa mientras se está comiendo. Es tema para tener al alcance con esa chamita que seguramente te gusta. O ustedes, muchachas, que saquen un tema diferente a lo que de repente nosotros como hombres podemos pensar que ustedes no pueden dominar. Hoy les voy a dar datos de esos. Sobre todo con el tema anecdótico que siempre me gusta explotar, que siempre disfruto mucho verlos enloquecer cuando de nostalgia se trata. Bueno, nada, vamos a entrar en materia. El tema que traigo para hoy obedece a una noticia que pude leer hace unos días. Me enteré que hay países que están sufriendo de una manera verdaderamente dramática el tema de qué diablos van a hacer con los teléfonos públicos. Cabinas telefónicas. En otros países se le conoce como las cabinas telefónicas. En Venezuela le decimos teléfono público al teléfono que está en la calle. Ese teléfono que funcionó en algún momento con moneda, después con tarjeta. ¿Cayeron en cuenta? En Venezuela la empresa que manejaba y monopolizaba y tenía el control absoluto de estos teléfonos era CanTV. Después aparecieron por ahí los de Movistar, pero básicamente era CanTV, la empresa estatal que era dueña de las telecomunicaciones en nuestro país y que efectivamente se encargaba de llevar adelante el tema de manejo de los teléfonos públicos. En un principio, pues representó todo un tema cultural, toda una situación importante, sociocultural, histórica para los venezolanos, pero de eso ya voy a hablar. La noticia en sí de lo que quiero comentar y me llamaba la atención es que hay países que están tratando de ver qué van a hacer con estos teléfonos porque por razones obvias dejaron de ser útiles ya con el auge y la llegada a nuestras vidas de la telefonía móvil, los teléfonos celulares y que ya prácticamente la inmensa mayoría de la población, así sea un teléfono muy, muy simple, muy primitivo, muy barato, tiene acceso a la telefonía móvil. Es decir, ya tener que depender de un teléfono público, un teléfono monedero en la calle para hacer una llamada, para resolver algo, no tiene sentido. Solo entendí que en algunos países donde hay regiones bastante rurales, muy, muy comprometidas económicamente y que no tienen acceso ni siquiera al teléfono más barato, me refiero al teléfono móvil, entonces han decidido mantener estos teléfonos porque aún tienen línea, aún funcionan y bueno, les sigue siendo útil a esa población, pero es la inmensa mayoría, o sea, es una partícula de la población en general, estos casos muy excepcionales. En líneas generales, la mayoría de países, especialmente países desarrollados en vía de desarrollo, han empezado ya a deshacerse de estos teléfonos. Y esto es un tema, ¿no? Porque son unas estructuras físicas importantes. En masa, pues imagínate todo lo que representa desasemblarlo, ¿se dirá así? Desasemblarlos, desarmarlos, pues. Desarmar estos teléfonos que se terminan convirtiendo en chatarra. Algunas excepciones importantes y es lo que quería observar y quería traerles como información que me llamó muchísimo la atención. En algunos países aún funcionan no con el sistema tradicional de llamada telefónica, funcionan como puntos donde hay acceso a internet. Mira qué interesante. O sea, estas cabinas telefónicas tú puedes entrar y tienes conectividad a internet, no sé, algún dispositivo, imagina una tablet, algo que sirva para que te comuniques con lo que básicamente necesitamos hoy para estar comunicados, que es internet, al menos internet. Eso por un lado. Por otro lado, hay países que le han dado la vuelta, imagino que leía países específicamente como Argentina e Inglaterra utilizan o han mantenido algunas unidades de teléfonos públicos o teléfonos monederos para ser atractivos turísticos, como referencia histórica, turística, ¿sabes? Para que la gente se tome la foto, especialmente en Inglaterra, que existen estos míticos, estas cabinas telefónicas, ¿saben? Rojas, donde todo el que va se tiene que tomar una foto porque son únicas, son bastante originales. Y bueno, a pesar de que ya prácticamente no tienen utilidad, sirven para que la gente vaya y se tome una fotito. No sé si sirvan para protegerse de la lluvia,
tal vez sí. Y esa es la razón por la que en algunos países todavía se mantiene. Leía por ahí que en España, en esta misma noticia, decidió el gobierno dejar apenas 20.000 unidades, apenas dicen 20.000 unidades, pero es un pequeño porcentaje para la cantidad de decenas de miles de unidades que en algún momento llegó a acumular España de estos teléfonos, estas cabinas telefónicas, que ya las han ido desechando, que ya las han ido desmantelando, y solo dejaron 20.000 en todo el territorio español, bueno, para sectores que de repente requieren tener esta conectividad y por el tema turístico, nostálgico. Y hablando de nostalgia, es donde uno cae en cuenta todo lo que pasó en Venezuela, que yo lo dividiría, yo haría como una división de 3 partes, o sea, 3 momentos importantes de nuestra relación, nuestra generación, especialmente los Gen X, sí, los baby boomers, que son nuestros padres, nuestros abuelos, y luego las siguientes generaciones, millennials, centennials, hasta lo que tenemos ahorita, que son los Gen Alpha, Gen Beta, que son los más chiquititos, que obviamente todavía no tienen uso de razón. Todo lo que representó nuestra relación con los teléfonos públicos, con esos primeros teléfonos monederos. Y yo lo divido en 3 momentos. 3 puntos importantes que ocurrieron y vamos a ver si ustedes están o no están de acuerdo conmigo. El primer momento importante tiene que ver con esos primeros teléfonos de CanTV grises. Eran unos bichos realmente ordinarios, no cuidaban la estética para nada, un color gris, así era el teléfono, gris, un gris plomo, oscuro, un teléfono totalmente que parece una nevera, rectangular, enorme, y funcionaba con moneda. Ese te podía aceptar desde medio, real, bolívar, y más adelante con el tema de la inflación y cuando la demanda telefónica aumentó, aceptaba hasta fuerte. Pero es que un fuerte era plata en aquel momento. Pero con un bolívar usted se defendía. Usted podía llamar, usted podía instalarse, podía pegarse, no había ningún problema. Y era una época en la que, sinceramente, había oferta, había disponibilidad de estas unidades telefónicas. Es decir, tú salías y era normal encontrar un teléfono público que funcionaba, porque esa era otra, ¿no? No solamente que lo había, sino que funcionaba. El teléfono estaba activo. Tú lo recogías, agarrabas el auricular y de una vez tenía el tono. Era meterle la moneda, que era todo un proceso, era ver y disfrutar cómo ese teléfono digería. O sea, era una especie, sí, de sistema digestivo. O sea, tú tenías una ranura en la parte superior, en uno de los bordes, y ahí estaba de acuerdo al tamaño de la moneda. Tú decidías si ibas con un medio, con un real, con un bolívar, lo metías y escuchabas. El bicho caía hasta que desbloquea el teléfono y ya tú ahí podías marcar, te daba tono para marcar. Cuando la moneda no la agarraba, él pasaba derecho y salía por una ranura que estaba en la parte inferior. Esa ranura era como una puertita, tú metías el dedo y ahí recuperas la moneda. A veces creo que te da vuelto, ¿verdad? Disculpen si no tengo bien la memoria, pero tengo entendido que el teléfono era capaz de sacar la cuenta, cuánto habías consumido, y cuando colgabas él te daba el vuelto de lo que te quedaba esa llamada. Podía ser un real, podía ser un medio. Lo cierto del caso es que tú metías esa moneda, era todo un drama, porque a veces el teléfono se la tragaba. Entonces tú decías, se tragó la moneda. Esa era la frase. Cuando tú ibas a llamar y solo tenías esa moneda para llamar, dígame si era una emergencia. Dígame si estabas llamando a esa persona que consideras el amor de tu vida, o ibas a llamar a tu mamá en tu casa para que te llevaran papel, no sé, algún tipo de situación, o que te buscaran, y el teléfono se tragaba la moneda. Muchas veces sucedía. Entonces tú lo marcabas, lo estigmatizabas, le decía a la más persona, moca con ese teléfono que se traga las monedas. Y eso pasaba, le metía la moneda y no daba tono, se la tragaba. ¿Y a quién le reclamabas? No vaya a llorar al valle. Así eran estos teléfonos, enormes, gigantescos, súper ordinarios, pero funcionaban. Es la cosa que de verdad quiero destacar. Era un teléfono que funcionaba. Y era normal también que se armaran las colas. En el momento en que los teléfonos empiezan a deteriorarse, no tienen la capacidad de mantenerlos activos, los que se iban dañando para resolver, en el momento en que empieza a haber más demanda, más personas queriendo comunicarse, queriendo llamar, entonces se empiezan a formar las famosas colas en los centros se llamaban Centro CanTV, así que tengo entendido que le decían. Los centros CanTV eran unos lugares, eran unos locales no muy grandes, en una especie de cuarto grande, o sea, un cuarto normal, ¿no? Que te traía pegado en la pared, dependiendo para lo que lo hubieran ubicado, podías tener pegado en la pared 5 teléfonos aquí, 5 teléfonos allá, 15 teléfonos en total. Bueno, esos 15 teléfonos tenían una hora en que abrían, una hora en que cerraban, y la gente entraba ahí a usar un teléfono y llamar. Tú debías observar, eso era un arte, ¿no? Mirar y tratar de acertar cuál era la persona que no iba a pegarse,
que iba a ser diligente para que tú pudieras llamar. Entonces, bueno, había que tener suerte porque a veces subestimabas a alguien que tú pensabas, no, este es un señor, ese no habla mucho y se pegaba 10, 15 minutos a hablar. A veces veías una chamita que tú dices, no, ese está hablando con el novio, no, eso de ir la chama colgada rápido. Bueno, era un tema de tener suerte, pero cuando te metías en esa cola, bueno, esperar. Y a veces cuando era un solo teléfono en la zona se podían armar cola de 15, 20 personas esperando para llamar. Y obviamente el que está llamando, imagínate el estrés, ¿no? Una llamada importante, una llamada a la persona que tú querías instalarte a hablar, no podías hacerlo porque tenías la responsabilidad de ceder el teléfono para las personas que estaban ahí. Había toda una especie de glosario, podría decirse, había toda una jerga para exigirle a esa persona que lo moviera, que se apurara. Desde el pasando por el cruzarse de brazos, esa era la mía, cruzarme de brazos y darle el pie así. Y mira, eso era una frase de muévalo, hermano, muévalo que necesito llamar. Y habían quienes, bueno, ya de manera frontal, directo. No te pegues, epa, vemos que necesitamos llamar, la cola, muévalo. Así era. Y habían unos que llegaban al extremo de colgar, pero eso ya era motivo de caerse a coñazo ahí de una vez, que era la persona que llegaba, no, permiso, le colgaba. Eso lo vi más de una vez y bueno, agárrate duro. Todo ese tipo de cosas ocurrían y era toda una cultura, era todo un tema aceptado, conocido y era universal, me refiero a Venezuela. O sea, tú podías estar en el oriente del país, en Caracas, en los Andes, y sabías que se iba a formar la cola, sabías cómo manejar el asunto y ya después, bueno, cada quien que hiciera su llamada telefónica. Ese fue el primer momento de nuestros teléfonos grises, enormes de CanTV con moneda, que habían en distintas partes de la ciudad, los podías encontrar en avenidas, en callejones, en veredas, en barrios, en urbanizaciones, habían los teléfonos de CanTV. La cosa cambia ya a mediados de los 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando en el segundo momento nos encontramos con los mismos teléfonos públicos, pero ya no eran monederos. En algún momento convivió el monedero con el tarjetero, así lo llamamos. Vamos a usar un tarjetero. El tarjetero, como su nombre lo indica, utilizaba una tarjeta. La tarjeta fue cambiando en los tiempos, la tarjeta fue modificándose y cuando eso llegó, pues bueno, nada, esa era la tecnología de punta que había llegado a Venezuela. Tú usar un teléfono monedero, qué asco, cuando tenías la posibilidad de utilizar el teléfono tarjetero. Y el tarjetero era un teléfono mucho más adelantado, tenía una figura mucho más aerodinámica, más espacial, no tenía para meterle moneda. Yo no sé, de verdad, esa es otra cosa que tengo como así en la memoria y me perturba mucho no tener la referencia, pero no sé si llegaron a existir los teléfonos híbridos, o sea, el teléfono monedero que a la vez era tarjetero. Si me lo escriben en los comentarios voy a estar muy agradecido que me recuerden. Pero tengo entendido que la cosa está separada. O sea, tú podías llegar a esos centros de CanTV y encontrabas los clásicos teléfonos monederos, ya muchos estaban dañados, y empezabas a ver los primeros tarjeteros. Muchas veces era uno solo, y ese era el teléfono donde todos querían llamar. Ese teléfono tarjetero era el teléfono que todos querían utilizar, porque era el nuevo, era el moderno, utilizar la tarjeta. No, chicos, estamos dando en Venezuela. Eso ocurrió con los teléfonos. Poco a poco, obviamente, los fueron desplazando, fueron eliminando los teléfonos monederos y el teléfono tarjetero se instauró, llegó para quedarse y entramos en la era de las tarjetas telefónicas. Y la tarjeta sí fue lo que empezó a modificar y a cambiar. Porque las primeras tarjetas, que las llamaban tarjetas magnéticas, eran unas tarjetas bastante suaves, ¿no? Eran como una hojita, le decían magnética porque parecía una placa de rayos X que le habían hecho una pinturita y traía unos huequitos que te indicaban cuánto saldo te iba quedando. Por ejemplo, tú compras la tarjeta de 500 bolos, que era la más cara y tenía además la figura de la orquídea. Tú tenías 500 bolos en llamada y eso era plata, hermano. Eso era mucha plata. De verdad, tener una tarjeta de 500 bolos con la figura de la orquídea, que era el billete además de mayor denominación, usted era una persona de verdad acaudalada si usted iba a utilizar esa tarjeta, y te podía durar muchísimo dependiendo del uso que le hiciera, llamadas a larga distancia, etcétera. El teléfono tenía como una perforadora que iba perforando la tarjeta de acuerdo a tu consumo. Y tú escuchabas cuando clac, clac, te marcaba el consumo. ¡Clac! Uf, cuando sonaba eso, hacías tú así, Dios mío, ya, me estoy tragando la tarjeta. Él, de todos modos, tenía una especie de alarma, de alerta para indicarte cuando ya te quedaba poco tiempo, se está sacando la tarjeta, y era un sonido fastidiosísimo que solo lo escuchabas tú. Tengo entendido que la otra persona al otro lado de la línea telefónica no escuchaba eso, pero tú sí, cuando hacía te hacía así, esa especie de sonido.
Ya tú sabías que te estabas quedando sin saldo y tienes que moverlo. Bueno, mi amor, chao, un besito, te amo. Tenías que colgar porque te estabas quedando sin saldo hasta que se caía. Había muerto esa tarjeta. Cuenta la leyenda, esta especie de leyendas urbanas, que hubo quien inventó con brillo de uña cubrir esos huecos. Y parece que la cosa funcionaba. El teléfono se la comía y cuando tú le ponías el brillo, esa tarjeta que ya estaba perforada, tú le tapabas los huequitos con brillo y tenías la tarjeta otra vez nueva, recuperada. Una locura. No sé hasta qué punto sea de verdad. Yo no lo intenté, pero dice la leyenda que ese tipo de cosas pasaron. Luego empezaron a meter un nuevo tipo de tarjeta que era la tarjeta con chip. Sí, es una tarjeta que traía un chip dentro de la misma y esa fue la que duró muchísimo tiempo. Porque esta tarjeta, además de que era más segura, permitía que la gente la coleccionara. CanTV empezó a sacar una serie, en todo esto el tema de la cultura pop, empezó a sacar dibujos, fotografías y era por temporada. De repente le dio por una temporada a sacar fotos de lugares turísticos de Venezuela. Salía el Pico Bolívar, salía las Torres del Silencio en Caracas, salía el Salto de Ángel, salía el Orinoco, salía el Puente sobre el Lago, los Médanos de Coro, los Morros en San Juan. Bueno, todo eso lo sacaba. Entonces la gente empezó a guardar y a coleccionarla. Se volvió una figura coleccionable la bendita tarjeta. Venía el Mundial, sacaba toda la cuestión del Mundial, los jugadores, los equipos. Después empezó a sacar de cosas como, por ejemplo, había una famosa que eran la Oreo, la Club Social, o sea, con figuras de las chucherías, las galletas, las cosas venezolanas, fotos de Pemones, fotos de una chama de Caracas, una chama de Barquisimeto. Así iba sacando. Y esas tarjetas, bueno, ya todo el mundo tenía esa tarjeta. Había quienes tenían repetidas y había quienes en una especie de carpeta las iba guardando, las famosas tarjetas CanTV. Con ella también surgió un negocio paralelo que eran las personas que te alquilaban la tarjeta. Cuando tú no tenías para comprar, necesitabas una llamada de emergencia o se te acababa la tarjeta y no había quien te vendiera una de esas personas, habían quienes tenían tarjeta y te la alquilaban. Te decían, bueno, aquí está, tú llamabas a través de esa tarjeta, ellos te marcaban un consumo y te cobraban un porcentaje por el alquiler de la misma. Y era un negocio que funcionaba muy bien y era un negocio que mantenía familias completas porque había gente que se instalaba a eso. Y bueno, nada, las colas siempre se mantenían. Era el mismo proceso, solo que en vez de moneda era tarjeta con los benditos teléfonos tarjeteros. Así como el mito de la tarjeta magnética, surgió el mito de la tarjeta del chip infinito. Y es que le habían hecho un truco al chip, una tarjeta especial que era más gruesa, que tenía un chip modificado, alterado, que tú metías y esa cosa tenía saldo infinito. Ese era el nombre. O sea, no se le acababa. Tú podías hablar días enteros y esa tarjeta no se acababa nunca. El problema es que pasó a ser algo ilegal por razones obvias. Estabas estafando a la empresa del Estado. Entonces había gente que estaba pendiente, ¿no? Si un policía te agarraba con esa tarjeta, ibas preso. Te metían en un problema porque estabas estafando. Entonces había que tener cuidado. Era riesgoso comprar la tarjeta, pero el que lo hacía podía hablar, como te digo, horas eternas sin que se le acabara la tarjeta. Momentos más adelante, en algunos años, se corrió el rumor de una llave. Vendían una bendita llave que supuestamente era una llave universal, una llave maestra, que abría los teléfonos CanTV. Esa llave venía con instrucciones. El que te la vendía, que era tremendo malandro, pero ingeniero, un ingeniero electrónico increíble, te decía, mira, esta es la llave. Al abrirla te da instrucciones. Tú vas a meter la mano por aquí en la izquierda, vas a sentir una palanquita, esa no. Al lado hay un cablecito. Ese cablecito lo pegas con levanta la palanquita y dejas eso directo. No puedes cerrar el teléfono porque se cuelga. Entonces tienes que dejar el teléfono medio abierto, que eso se sostenga ahí y le das el teléfono directo y hablas todo lo que tú quieras. Una locura. Y había quienes hacían eso. Imagínate que te agarraran con un teléfono eso destapado y ibas preso. Eso eran rumores. No me pregunten, yo no lo hice. Tenía a mis novias, intentaba llamadas a larga distancia y todo, pero jamás me jugué a hacer ese tipo de locura porque, bueno, imagínate, tú eras preso todavía. Y más con lo asustado que soy. Este tipo de leyendas surgieron con las famosas tarjetas. Y el tercer y último momento de nuestra relación, los venezolanos con CanTV y los teléfonos, surgió cuando ya los teléfonos pasaron a ser aún más innecesarios. Ya la telefonía móvil se había metido, ya la telefonía móvil era un hecho. Igual no la tenía todo el mundo, era costoso hacer llamadas, sobre todo llamar de un celular a otro, eso era mucha plata. Si llamabas, por ejemplo, de Telcel a Movilnet, no existía digital para esa época, eso era un platero. Si llamabas de Telcel a un CanTV, eso era un platero. Si llamabas un CanTV a Telcel, no, eso era una locura, eso era mucha plata. Entonces surgieron los famosos centros de comunicaciones. Los centros de comunicación. Eso era un local grande que tenía
en su interior un montón de cabinas. Cabinas en forma, a ver, hexágono, un hexágono puede ser. Estos eran unos módulos que tenían 6 cabinas en un mismo módulo y así en todo el local. Dependiendo del tamaño del local, era un centro de comunicaciones medio normal, unos más grandes y otros que eran una especie de centros comerciales. Y en la cabina, ¿qué pasaba? Dentro de esta cabina, que era de capacidad individual o máximo para 2 personas, había unas sillitas donde tú te podías sentar, una mesa y encima de esa mesa un teléfono gris, un teléfono negro de botón. Ahí te lo habilitaba el centralista y ese de teléfono ya agarraba línea y tú podías llamar, mira, donde tú quisieras, llamadas a larga distancia, llamadas internacionales, llamar a un teléfono celular. Tú eras libre de hacer lo que quisieras y podías hablar lo que sea. Ahí no había la cola, el que te fastidiaba. Ahí lo que podía pasar es que te decía, mira, estamos abiertos hasta las 10 de la noche. Y ya sabías que tenías que colgar antes de las 10. Pero si llegabas medio temprano, a esta hora de la tarde, en la mañana, tú podías hablar ahí las horas que tú quisieras y lo que tu presupuesto te permitiera. Porque eso sí, después de hablar, cuando te levantabas ibas a pagar, agárrate porque venía la cuenta. Si eras medio decente, una llamada rápida, normal, pero si te habías pegado, era un poco de plata que tenías que dejar ahí. Esas eran las famosas cabinas de los centros de comunicaciones. CanTV, después Telcel sacó las suyas, pero las más populares, las más difundidas eran las de CanTV. En esa cabina pasaban muchas cosas. Mira, tú podías, si estabas ahí metido y pelabas la oreja, al lado podías escuchar personas rompiendo, o sea, terminando una relación, u otro que estaba enterando un embarazo no deseado. Ahí escuchabas peleas, ahí escuchabas despidos de trabajo, ahí escuchabas gente haciendo la tarea. Era una locura todo lo que podía escuchar en su centro de comunicaciones. Y había el desgraciado que se echaba un peo adentro y lo dejaba ahí atrapado, y cuando tú entrabas no podías hacer la llamada, tenías que decir, no, mira, llamen a un exorcista porque él lo dejaron metido. Ese tipo de cosas pasaban también en los centros de comunicaciones. Nunca lo hice, fui víctima, más no victimario. El centro de comunicación también permitió que emergiera un modelo de negocio interesantísimo, que eran las personas que se paraban con una mesita y una sombrillita y te alquilaban los teléfonos celulares. Eran teléfonos celulares baratongos que los tenían amarrados con una cadenita para que no saliera el choro corriendo y la persona te lo alquilaba. Tú decías, mira, un teléfono para llamar a CanTV, para llamar a Movilnet, para llamar a Telcel o a Movistar, y te daban ese teléfono. Te pedían el número, marcaban, te lo dan y tú ahí hablabas, te contaban el tiempo, la persona revisaba cuánto hablaste y si era 1 minuto, 10 minutos, te cobraban. Ese fue un negocio también, no sé qué tan próspero, pero sí muy difundido en toda Venezuela. O sea, había gente que te llegaba a tener 10, 20 teléfonos en esa mesita, una locura. Y así murieron los centros de comunicaciones, se acabaron las mesitas, los honguitos, las sombrillitas con las personas alquilando teléfonos y la telefonía móvil terminó quedándose, instalándose, se quedó para siempre, la conectividad a internet se hizo más amplia. Llamar ahora no es tan complicado, de hecho es muy raro llamar, ya nos comunicamos más por los WhatsApp, por Telegram, por notas de voz, sobre todo, con stickers, con memes. En aquella época era impensado. Llamar no es la aventura de antes. Antes te caía una llamada telefónica, te entraba una llamada telefónica, un número desconocido. Bueno, aunque no había identificador de llamadas, tú siempre atendías. Si te sonaba el teléfono, tú tenías que atender. ¿Cómo no ibas a atender? La aventura de atender y esperar a ver quién te estaba llamando. Tal vez era la llamada más importante de tu vida, tal vez era alguien equivocado, o la llamada que estabas esperando y simplemente por eso atendías. Eso era atender. Y ejercitamos la memoria, porque como no había identificador de llamadas, tú tenías que aprenderte los números. Ahí no te aparecía llamando papá, llamando mamá, llamando Roberto. No, ahí te aparecía 0414 0416 Entonces tú decías, ajá, ese es el teléfono de fulanita. Ajá, ese es mi papá. Ese es el vecino que está llamando. Y ahí tú atendías. Hoy la cosa cambió tanto que llamar se convierte en algo en lo que se supone pides permiso. O sea, tú tienes que mandar una nota de voz, un WhatsApp y decir, mira, disculpa, ¿te puedo llamar? Y a esperar la aprobación. Porque llamar sin preguntar, de hoy en día, por alguna razón, eso se ha convertido en motivo de abuso, o sea, en acoso, en alguien invasivo. Alguien que llama sin consultar antes, sin consultar previamente, es un invasivo. ¿Cómo me deja llamar, chico? ¿Por qué no me manda una nota de voz? ¿Para qué llama? ¿O no atiende? O sea, ese tipo de cosas son las que están pasando en este momento, porque es tan amplia, es tan rica la cantidad de opciones de comunicación que uno concibe la llamada telefónica como el último, pero de verdad, el último recurso. La única llamada aceptada es llamar a mi esposa, llamar a mis hijos al papá, a la mamá, el círculo, pero más íntimo. Llamar a alguien que no necesariamente sea tu círculo íntimo es súper recontrainvasivo. Previamente se pregunta, se manda una nota de voz y se espera que la persona apruebe. Reglas no escritas, pero así está la cosa en este momento. ¿Por qué?
si me lo comentan, se los agradezco. En ese punto estamos. Y así quería recordar nuestra relación con los teléfonos públicos, los monederos, los tarjeteros que ya no existen, están por ahí como un recuerdo de algo que quedó en el tiempo y hoy quería hacer referencia a ello. Muchísimas gracias a quienes pudieron haber disfrutado esta cantidad de paja que hablé, pero agradecido de que lo hayan disfrutado y que lo pudo haber hecho y que lo hayan compartido. Si lo comparten, muchísimo mejor. Gracias, suscríbete, dale like, lo de siempre, lo que dice todo el mundo, yo también lo digo porque así hago crecer esta comunidad, mis seguidores, y bueno, agradezco muchísimo y me motiva a seguir generando más contenido. Pronto un nuevo episodio de Nunca Digas Nunca Podcast.